Okay. All right. Entonces ya estamos grabando, hermanos, y ya estamos listos para comenzar este tercer capítulo de esta enseñanza que yo le he puesto por título La Torá Vigente, una serie exhaustiva, capítulo 3. Espero que todos me estén escuchando hasta ahorita. Y vamos a hacer una oración antes de comenzar y vamos a darle gracias a Dios por un día más de vida que nos concede y por su palabra, por su hermosa palabra que está llena de muchas bendiciones, de mucha información, nos permite conocer el corazón de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias por la vida y la salud que tú nos das. Gracias te damos también porque has cuidado de nosotros, Señor, nos has bendecido con tu presencia, has cuidado de nuestra familia, de nuestros hijos. Nos has permitido ir a trabajar y regresar a casa con todo bien. Tú eres, Señor, el dador de vida, tú eres quien nos cuida, nos protege y nos guarda. Y ahora nuestro propósito, Señor, en esta tarde es de poder aprender un poco más de tu palabra de una manera sencilla, de una manera directa y de una manera real, Señor, para que esté tu palabra siempre en nuestro corazón. Te doy gracias por todos mis hermanos que nos acompañan en estos momentos. Te pido que bendigas a cada uno de ellos, que bendigas a los que no están aquí, Señor, cuídalos también. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok. Entonces voy a hacer un sumario como lo hice la semana pasada, simplemente para recordar en dónde nos encontramos. La semana antepasada estuvimos hablando sobre Mateo 5, 17 al 20 y establecimos los 3 testigos de que Jesús confirma y afirma en ese momento. Es básicamente, les había dicho que Mateo 5, 17 al 20 es el fundamento de esta serie. Pero la semana pasada estuve compartiendo con ustedes evidencia escritural de cómo es que Jesús, Moisés y Pablo en realidad coinciden en el mensaje, en la doctrina y en el evangelio que ellos mismos estaban predicando. Porque muchas veces se cree, ¿verdad? O se piensa que el apóstol Pablo estaba predicando un evangelio diferente a Moisés y viceversa, ¿verdad? Entonces, ¿dónde queda Jesús? Jesús está con Moisés o con Pablo, ¿verdad? Entonces, muchas veces ponemos a Moisés en contra de Jesús, o a Jesús en contra de Pablo, o Pablo en contra de Moisés, y eso es incorrecto. No puede existir eso. Y estuvimos mirando, utilizando la evidencia también escritural del examen que podemos hacer de Deuteronomio 13, y también en comparación a lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:8, donde dice si alguien, si algún ángel del cielo o quien sea viene y predica un evangelio diferente, sea anatema. Entonces les hice un enigma, ¿verdad? De quién, pues, quién está mintiendo, si Moisés o Pablo. Porque según Deuteronomio 13, Moisés establece que si hay alguien que nos induce a seguir las palabras distintas a la ley, ese es un falso profeta. Y el apóstol Pablo en Gálatas 1:8 nos dice, si alguien predica un mensaje distinto, diferente al que hemos presentado, entonces esa persona sea anatema, sea maldita. Entonces, si Pablo y Moisés están predicando un mensaje distinto, un evangelio diferente, entonces, ¿quién es el anatema o quién es el falso profeta, verdad? Porque si decimos que Pablo predicó un mensaje diferente a la ley de Dios o a la ley de Moisés, entonces Pablo es un falso profeta según Deuteronomio 13. Y si el mensaje es distinto, el de Moisés al de Pablo, entonces Pablo en Gálatas 1:8 le está diciendo anatema a Moisés. Y Jesús, ¿dónde queda, verdad?
También estuve recordándoles que la palabra de Dios es perfecta en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Y eso incluye a que la palabra de Dios en su perfección es imposible de que tenga o existan contradicciones dentro de la palabra misma, de la Biblia misma. Entonces es imposible que sea un mensaje distinto, es imposible. Ok, entonces eso es lo que vamos a estar mirando hoy. Es lo que estuvimos mirando la semana pasada. Y en esta tarde, lo que quiero que lo que vamos a estar mirando en esta tarde es cómo es que la evidencia nos enseña y nos demuestra que el apóstol Pablo guardaba la ley de Moisés, aún después de la muerte y resurrección de Jesús, el Mesías. Entonces, esta sección es demasiado importante porque muchos cristianos o muchos creyentes atribuyen a Pablo la idea de que la iglesia toma el lugar de Israel y por eso la ley de Moisés ya no es para nosotros los gentiles. Y más adelante vamos a estar mirando en esta serie, vamos a estar hablando de la identidad, porque creo que es un punto muy importante que le puede abrir los ojos a mucha gente, ¿verdad? Como lo ha hecho en el caso de nosotros. Y vamos a estar mirando también los siguientes pasajes que en mi punto de vista son uno de los más claros para defender la postura de que el apóstol Pablo guardó la ley de Moisés. Yo les había dicho antes, hermanos, que en realidad debemos utilizar los textos bíblicos más directos primero, ¿ok? Para establecer un fundamento y luego los difíciles o los que no entendamos o que parezcan contradictorios, eso los vemos después, para de esa manera ya descubramos, porque acabamos de establecer que la ley de Dios es perfecta, ¿verdad? Y hay tanta evidencia dentro de la Biblia misma que nos presenta la palabra de Dios como perfecta. Entonces, si es así, los textos bíblicos más confusos o más difíciles de comprender son los que vamos a estar descubriendo después, ya que veamos cómo es que todo concuerda en realidad, el Antiguo y el Nuevo Testamento concuerdan, ¿ok? Vamos a estar mirando este texto que quiero que lo marquen ahí en sus Biblias, en sus notas, en su mente, en su corazón, como quiera anotarlo, un texto, no sé. Porque este texto, hermanos, fíjense, en lo particular, yo había leído el libro de Hechos múltiples veces, muchísimas veces he leído el libro de Hechos. Es más, es uno de los libros más, diría yo, más famosos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque hay tanta información. Pero dentro de ese Nuevo Testamento y dentro del libro de los Hechos, o sea, el libro de los Hechos de los apóstoles, ¿verdad? Es lo que se refiere. Cuando nos referimos al libro de los Hechos, se refiere a los hechos de los apóstoles después de Jesús, ¿verdad? Que les encargó a predicar el evangelio. Pero dentro del libro de los Hechos existen ciertas controversias que vamos a estar mirando después, pero este texto, estos textos los tomé como evidencia porque son tan claros. O sea, nadie puede decir que no está ahí o nadie puede decir que se está refiriendo a otra cosa. Obviamente, algo que sí quiero mencionar, que no me fijé muy bien, es que la Reina Valera 1960 dice un poco distinto, creo, pero vamos a mirar. Voy a leer estos textos de Hechos 21, 17 al 24 y me gusta leerlos con calma, ¿ok? No apresuradamente, para que miremos cada detalle, porque les digo, yo ya lo había leído muchas veces estos textos, hermanos, todo el libro de los Hechos, múltiples veces, y nunca había yo mirado esta sección. O sea, obviamente la estaba leyendo, pero no la estaba mirando. No, como en mi mente estaba bloqueada de que ya no guardamos la ley, entonces ni siquiera la gente cuando lee estos versículos ni siquiera ponen atención a lo que están leyendo y la importancia de lo que están leyendo.
Entonces vamos a mirar, como les digo, con pausa, y vamos a ver cada uno de estos puntos, a ver si nos ayudan a entender un poquito más estos textos a la luz y a lo que está, según lo que estamos enseñando en esta tarde y lo que queremos establecer. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Hermanos, ahora quiero que noten que Jacobo es el mismo Santiago, o sea, la epístola de Santiago la escribió Jacobo, simplemente que en la Reina Valera cambian el nombre a Santiago, ¿ok? Pero en realidad es el mismo, es la misma persona. Dice, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Entonces, fíjense, está Pablo y están Jacobo, ¿verdad? Y Pablo sube a Jerusalén para reunirse, ¿verdad? Iba a estar con ellos, iba a estar con los que estaban en Jerusalén, la iglesia que estaba en Jerusalén. Y recordamos que la iglesia en Jerusalén o la congregación de Jerusalén es la primera que fue establecida. ¿Ok? Es a lo que conocemos como la iglesia primitiva, aunque después obviamente se esparció por toda Asia por la predicación del apóstol Pablo. Pero el caso es que Pablo está con Jacobo y tenemos que reconocer quién era Jacobo, ¿verdad? Dice, cuando ellos lo oyeron, lo que Pablo estaba haciendo y lo que Dios estaba haciendo por medio de Pablo, dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron, ¿ok? Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han querido. Fíjense en esto, hermanos. Aquí está un punto bien interesante. ¿Cuántos millares de judíos hay que han creído? ¿Cómo que judíos que han creído? ¿Por qué no les llama? ¿Por cuántos millares de cristianos que han creído? Nunca se les quita el nombre de judíos. El mismo apóstol Pablo en el libro de los Hechos una y otra vez se dice ser judío. O sea, él nunca dejó de ser judío, ¿verdad? Pero ahorita eso no es lo que, simplemente es un dato que tenemos que entender, que estos son judíos que habían creído en Jesús, en la resurrección, y obviamente se habían bautizado ya en su nombre, ¿verdad? Pero dice, y todos ellos que se habían creído en el Mesías, todos son celosos por la ley. ¿Ok? Y obviamente no nos dice cuál ley, aunque hay diferentes leyes, pero vamos a asumir que es la ley de Moisés porque nos hace referencia más abajo. Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. O sea, lo que acabamos de leer la semana pasada, Deuteronomio 13. Dice, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Y luego fíjense la pregunta aquí, hermanos, de Jacobo. Este es Jacobo diciéndole a Pablo, ¿qué hay pues? ¿Verdad? Como, ¿qué está pasando? Había como una preocupación en el tono de esta pregunta. Como, ¿qué está pasando? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué hay pues? Dice, la multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Y luego dice, haz pues esto. Entonces este es Jacobo aún diciéndole a Pablo, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada, fíjense. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Se fijan? Entonces estamos mirando que estaban ocurriendo ciertas acusaciones en contra del apóstol Pablo
¿verdad? De que él estaba enseñando a los judíos que estaban entre los gentiles a apostatar a Moisés, diciéndoles que ya no se tienen que circuncidar ni observar las costumbres. Pero Jacobo le está diciendo, mira, tienes que hacer esto para confirmar, ¿ok? Vas a confirmar con este acto que vas a hacer que tú estás ordenadamente guardando la ley. ¿Se fijan? Entonces, para que nosotros podamos vivir nuestra vida ordenadamente según Jacobo, tenemos que guardar la ley. Porque lo opuesto de no guardar la ley es vivir desordenadamente. Amén. Ahora vamos a entrar un poquito más en estos, pero quiero que lo tengan bien en mente. Ok, quiero que tengan esto en mente y luego lo vamos a tratar de descifrar. Ok, un poquito más, más profundo. Ahí le puse, este es el mismo, este es lo mismo, es el mismo texto, ahí, después lo voy a quitar. Ok. Vamos a, para que comprendamos lo que está ocurriendo, hermanos, aquí, o sea, la conversación que se está llevando a cabo, más todo lo que se ha dicho de Pablo, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta lo que estamos viendo, lo que está aconteciendo, porque eso nos va a ayudar a determinar otras cosas. ¿Ok? En primer lugar, quiero que se enfoquen o que enfoquemos la atención en la cronología del tiempo de estos sucesos, porque esto ocurrió entre el 57 y 59 después de Cristo. ¿Ok? Jesús murió que en el año, digamos en el año 30, ¿verdad? Más o menos, o en el 33. Entonces ya pasaron que 59 menos 33, 26 años más o menos. Después, la conversión de Pablo ocurre en el año 36 después de Cristo. Ok, entonces digamos 57 menos 36, 21 años, hermanos, ya tenía el apóstol Pablo predicando. All right? 21 años ya llevaba el apóstol Pablo predicando. Estuvo en Arabia por 3 años, según lo que dice también ahí en Gálatas. Esto significa que habían transcurrido aproximadamente 23 años en el cual Pablo desarrolló su ministerio como apóstol en esa época. Esto es significativo porque porque Pablo estaba en sus años maduros de conocimiento y entendimiento espiritual y no se iba a dirigir por el error de la manipulación, ya que él mismo había amonestado al apóstol Pedro, según Gálatas 2:11, por haber judaizar a los creyentes. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? Años antes, el apóstol Pablo había confrontado al apóstol Pedro y hasta Bernabé y creo que Apolos, de los que estaban con él, los había amonestado porque supuestamente ellos estaban judaizando a la gente, ¿verdad? O sea, no se querían juntar con los gentiles porque venían los judíos, ¿verdad? Y los miraban sentarse con los gentiles, entonces se apartaban, ¿verdad? Y el apóstol Pablo confronta al apóstol Pedro y le dice, lo exhorta y le dice, hey, ¿qué estás haciendo? Si tú siendo judío vives como los gentiles, ¿por qué forzas a los gentiles a judaizar, ¿verdad? Y le dice toda esa conversación. ¿Ok? Quiero que vean. Porque si el apóstol, Pedro ya estaba supuestamente judaizando a los gentiles, entonces Pablo ya sabía, ¿verdad? Ya sabía lo que estaba ocurriendo. Entonces, si el guardar la ley de Moisés es judaizar, entonces el apóstol Pablo le hubiera confrontado a Jacobo aquí, ¿verdad? En esta instancia que le está diciendo que haga ciertas cosas para que la gente vea que él está guardando la ley de Moisés.
si realmente guardar la ley de Moisés es judaizar, entonces el apóstol Pablo le habría dicho a Jacobo, hey, ¿por qué me quieres judaizar? Yo no puedo hacer esto porque eso es judaizar. ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué por qué lo llevó a cabo si es judaizar guardar la ley de Moisés? Si ya había regañado a Pedro, que era uno de los líderes, por decir, de la iglesia en Jerusalén, y también Jacobo y Juan, ¿por qué no les dijo eso? ¿Por qué no se defendió, verdad? Ese es mi punto. Que ya Pablo no es como si no estaba en sus años juveniles donde tal vez pudo haber caído en el error, ¿verdad? De la manipulación de Jacobo, ¿verdad? O lo que sea. No. Ya Pablo ya tenía 23 años, hermanos, de haber predicado el evangelio, de haber defendido el evangelio, de haber sufrido a causa del evangelio. O sea, era un hombre ya hecho y maduro. Esto en realidad ya es al final, aquí en lo que leímos en en Hechos capítulo 21, ya es al final de su ministerio, porque pronto después iba a ser llevado a Roma para ser ejecutado en Roma. Y eso lo pueden ver ustedes después. Entonces, esto que acabamos de mirar es muy significativo y es demasiado importante, porque el apóstol Pablo no era cualquier persona, ¿ok? No era un mocosillo siguiendo la manipulación de Jacobo. Obviamente que no. Jacobo también era conocido, el mismo Pablo dice que era una columna en la iglesia, según Gálatas 2:9. Entonces era un hombre honorable, un hombre con demasiado respeto de la gente, ¿verdad? Y Pablo reconocía eso, lo reconocía como apóstol, porque si Jacobo estaba predicando un evangelio distinto, entonces sería un falso maestro también. Y Pablo lo hubiera considerado como un falso maestro o un falso apóstol por haber tratado de judaizar a la gente, ¿verdad? ¿Se fijan en lo que está ocurriendo, hermanos? ¿Cómo es que Pablo considera que él es un apóstol, ¿verdad? En el libro de los Hechos y en Gálatas también lo reconoce. Entonces es imposible, ¿verdad? Que esté ocurriendo el mismo problema del apóstol Pedro que miramos en Gálatas 2:11. Si no, Pablo se hubiera defendido, pero no, él llevó a cabo lo que se le pidió de él. ¿Ok? Es todo lo que quiero que vean en esto. Amén. Y luego, como les mencioné, para vivir ordenadamente tenemos que guardar la Torah, según lo que dice Jacobo, ¿verdad? Ellos mismos guardaban la ley, obviamente la ley de Moisés. Vamos a ver un poquito más sobre este punto. Dice, y para concluir esta sección, vemos al apóstol Pablo llevar a cabo este voto para demostrar a todos que él guardaba la ley de Moisés, porque sí lo llevó a cabo, hermanos. ¿Ok? Sí lo llevó a cabo. Entonces, eso con ese hecho que hizo Pablo, le estaba diciendo a la gente que estaba ahí, los cuales lo estaban culpando a él de haber quebrado la ley de Moisés o de enseñar a otros a apostatar a la ley de Moisés. Con este acto que él hizo, con este voto que él hizo, está demostrando a esa gente y a nosotros también, por la evidencia escritural, de que Pablo guardaba la ley de Moisés después, 23 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Esa es la evidencia que tenemos escrituralmente aquí. ¿Ok? Muy importante. Una de dos, o Pablo es uno de los más grandes hipócritas y mentirosos en quien no podemos confiar, o Pablo guardó la ley de Moisés y enseñó en sus cartas guardar la ley de Dios. Porque muchas veces la gente piensa que Pablo, o dicen que Pablo se hacía para los gentiles como un gentil, entonces a los gentiles les decía, no guarden la ley de Moisés, y con los judíos iba con los judíos y les decía, guarden la ley de Moisés, pero eso no es correcto, porque estamos mirando aquí en el versículo 17 que supuestamente se le estaba acusando
pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar a Moisés. O sea, no estaba diciendo que enseñas a los gentiles, no, estaba supuestamente enseñando a los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Pero eso no es lo que estaba ocurriendo. Ahorita vamos a mirar un poquito más. ¿Ok? Entonces, una de dos, o Pablo es un mentiroso, hipócrita, que en realidad, si eso es así, entonces no debemos ni siquiera, si Pablo es un mentiroso hipócrita, hermanos, entonces ni siquiera debemos leer las cartas de Pablo, ¿verdad? Porque él está enseñando a apostatar a Moisés, pero no es lo que está ocurriendo. Después de esto, vieron a Pablo unos judíos y Pablo es arrestado y presentado ante Félix para hacer su declaración, y vamos a ver la defensa que Pablo hace ante Félix por lo que estaba ocurriendo. ¿Ok? Pero vamos a mirar primero el siguiente versículo o los siguientes versículos de Hechos 21. En el versículo 26 dice: entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres al día siguiente, después de purificarse con ellos. Fíjense, hermanos, se purificó con ellos y entró en el templo para dar aviso del día en que cumpliera la purificación, cuando se ofrecería el sacrificio. Ráyelo ahí. Cuando se ofreciera el sacrificio por cada uno de ellos. ¿Acaso se dieron cuenta de eso, hermanos? Que todavía habían sacrificios vigentes después de la muerte y resurrección de Jesús en el templo en Jerusalén. Esto también es evidencia muy fuerte, porque si decimos que Jesús el sacrificio de Jesús en la cruz involucraba todos los sacrificios, entonces, ¿qué está haciendo Jacobo manipulando a Pablo a que haga sacrificios que supuestamente ya no se deben de llevar a cabo? Porque lo que estaban llevando a cabo, hermanos, según lo que nosotros ahora sabemos, según la Torá y las instrucciones que miramos del voto nazareno, es muy probable y muy posible, ¿verdad?, que el apóstol Pablo estuviera llevando a cabo este voto nazareno juntamente con ellos. Y lo importante de eso, o sea que este voto, hermanos, nazareno también nos enseña que Pablo estaba guardando la ley de Moisés, porque el voto nazareno precisamente viene de lo que ya estuvimos estudiando, ¿verdad que sí? Miramos cómo se lleva a cabo el voto nazareno. Y también el hecho de que hicieron sacrificios, es decir, tuvieron que presentar los sacrificios correspondientes al voto nazareno que implica la Torá, que implica la ley de Moisés. Y eso es exactamente lo que Pablo estaba haciendo juntamente con estos hombres. No sé si ustedes se acuerden cuántos sacrificios se hacían para establecer el voto nazareno. Eran como 4 sacrificios distintos, hermanos. Y dice que, si lo leen más adelante, dice que Pablo pagó por todos ellos. Entonces, Pablo pagó por todos los sacrificios que se llevaron a cabo para hacer ese voto nazareno, que indica que Pablo estaba guardando la ley de Moisés. Amén. Son puntos bien, bien fuertes que mucha gente ni siquiera los nota, porque estaban haciendo sacrificios en el templo y Pablo era partícipe de eso. Wow, so important. Eso significa que el sacrificio de Jesús en la cruz no anuló todos los sacrificios. Si fuera una afrenta a Dios, ellos no tomarían parte. Pero interesantemente, Jacobo recomendó a Pablo llevar a cabo este voto, posiblemente el voto nazareno que se encuentra en la ley de Moisés en Números capítulo 6. Eso ya lo estuvimos, yo les di esa enseñanza, esa parashá. Vemos pues que Pablo accede a la recomendación de Jacobo y cumple este voto para confirmarle a todos los que estaban reunidos que el apóstol Pablo aún guardaba la ley. Pueden leer Hechos 21-24, ¿ok? Amén.
Esta es la defensa del apóstol Pablo que él hace, ¿verdad? Cuando fue llevado bajo la autoridad, ¿verdad? Se hizo un alboroto, ¿verdad? Después de que él hizo el sacrificio y se presentó en Jerusalén y estuvo ahí con ellos, aún los que lo acusaban, siguieron, ¿verdad? Con esa ímpetu de quererlo meter en la cárcel y lo lograron. Entonces ya aquí Pablo, hermanos, básicamente ya es el fin, ¿verdad? Para Pablo, ya la gente lo estaba acusando y tuvo él que iba a ir a dirigirse a Roma para presentarse ante el César, ¿verdad? Y creo que en aquel entonces el César era Nerón, si no me equivoco. Tal vez esté equivocado, pero ustedes lo pueden checar después. Entonces Pablo, hermanos, ya estaba presentando, iba rumbo hacia Roma desde Jerusalén, ¿verdad? Donde fue acusado en Jerusalén, y ya de aquí se va creciendo y va creciendo porque a él mismo, como ciudadano romano, apeló a César por causa de esta acusación falsa que estaban haciendo acerca de él, diciendo que él estaba quebrando la ley de Moisés, ¿verdad? Era una acusación falsa. Vamos a mirar la evidencia. Porque sé, dice Pablo, a ver, porque sé desde que hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa, dice Pablo. Como tú puedes sesorearte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad, ni te pueden probar las... Fíjense aquí. Dice que no pueden probar las cosas que ahora me acusan, de las que ahora me acusan. ¿Qué tal las cartas de Pablo? Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, sirvo al Dios de mis padres, creyendo. ¿Qué hemos aprendido la palabra creer en el hebreo, hermanos? Es emuná. Creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasado algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían compadecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha. Cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz. Dice, acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Muy importante. Quiero que se graben esto. Acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces, esta es la defensa del apóstol Pablo ante Félix, ¿verdad? Básicamente era el gobernador en aquella área, hermanos, y él fue llevado, ¿verdad? Después que tuvo esto, que lo acusaron, ¿verdad? Ante las autoridades, se metió en un grave problema el apóstol Pablo. Apeló a César y lo llevaron ante Félix primero, ¿verdad? Y luego Félix es como ahora, hoy en día, ¿verdad? Como va de paso en paso, ¿verdad? Hasta llegar a la Supreme Court, a la Corte Suprema, es igual, básicamente. Entonces, el apóstol Pablo está en el área, ¿verdad? Civilmente defendiendo la ofensa supuestamente que había cometido. Pero quiero que miren esto, que él mismo dice a Félix que él cree todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, como Mateo 5:17 al 20. ¿Qué es lo que dijo Yeshua? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Amén.
Entonces, el hecho de que Pablo creyera en la ley no significa que que estaba creyendo simplemente libremente o mentalmente solamente. El creer en la ley significa emuná, como vamos a estar mirando el sábado, perdón, en el servicio. Creer es emuná, es escuchar y obedecer la ley y los profetas. Cuando un judío cree en esas cosas es porque está guardando esas cosas. Esta es otra evidencia de que el apóstol Pablo guardaba la ley de Moisés. Amén. Cuando conocemos el lenguaje de un judío. Ok. Vamos a seguir hacia adelante un poquito más en la defensa del apóstol Pablo. Porque él aquí afirma, hermano, la razón verdadera por la cual los judíos se alborotaron por su causa. Dice el apóstol Pablo, dice, no es que Pablo estuviera enseñando en contra de la ley de Moisés que lo acusaban, sino el mismo Pablo dice, sino que lo acusaban y se alborotaron porque predicaba la resurrección de los muertos o la resurrección del Mesías. Amén. Esa era la ofensa que ellos tenían. Ellos estaban utilizando la predicación de Pablo cuando él predicaba de la resurrección del Mesías y la resurrección de los muertos, para ellos decir que Pablo estaba hablando en contra de la ley de Moisés porque no querían aceptar estas cosas. Aunque la misma Torah habla de la resurrección de los muertos. Amén. Entonces, ese era el problema que surgió, que ellos empezaron. ¿Se acuerdan la acusación que hicieron con Jesús? Era la misma acusación, exactamente lo mismo. Por esas razones, porque los judíos quisieron matar a Jesús, porque supuestamente Jesús estaba hablando en contra de Moisés y no era verdad, ¿verdad? Es lo mismo que le pasó a Esteban. La razón que Esteban muere es porque lo acusaban de también enseñar en contra de la ley de Moisés. Todos murieron por esa causa, hermanos, todos. Hasta el día de hoy es la misma. Cuando nosotros predicamos la resurrección del Mesías, obviamente ni siquiera creen que Jesús es el Mesías. Obviamente eso es una ofensa y por eso piensan que estamos yendo en contra de la ley de Moisés, pero no es así. Y es lo que le estaba ocurriendo al apóstol Pablo. Entonces, la ofensa es la resurrección, no es que estaba hablando en contra de la ley de Moisés. Pensemos en esto. Si alguien quería acusar a Pablo de enseñar en contra de la ley de Moisés o la ley de Dios, solo era necesario tomar sus epístolas o sus cartas que estaban en circulación en ese tiempo para acusarle. Pero él mismo dijo ante Félix, no te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Amén. ¿Sí entienden ese punto, hermanos? Es tan sencillo, sí es muy sencillo ese punto, pero es tan valioso a la vez. Porque supuestamente si Pablo está enseñando en contra de la ley de Moisés y él mismo dice que no tienen cómo probar esas acusaciones o las mentiras de Pablo, lo único que tenían que tomar son los documentos, las cartas que mismo Pablo había firmado, había escrito con su propia firma, básicamente, para presentar ante Félix y decir, mira, aquí están. O no solamente ante Félix, sino ante todos los demás. Pudieron haber tomado las cartas, ¿verdad?, de Pablo y decir, miren, Pablo está enseñando en contra de la ley de Moisés, pero dice que no podían probar las cosas. Entonces las cartas de Pablo no prueban de que él habló en contra de la ley de Moisés. ¿Se fijan? El mismo Pablo lo está diciendo. Otra muy fuerte declaración es que Pablo aún cree en las cosas de la ley y los profetas, ¿verdad? Como les había dicho. Es más, la palabra, el apóstol Pablo utiliza Habacuc 2:4, dice que el justo por la fe vivirá. Curiosamente, la palabra fe, si hacen ustedes un estudio de la palabra fe en español del Antiguo Testamento, simplemente ocurre 2 o 3 veces, bien curioso. ¿Ok? La palabra fe, la F y la E nomás, a eso es a lo que me refiero. Pero nosotros sabemos que la palabra emuná en el hebreo significa fe o fidelidad más bien. Amén. Emuná. Pero esta palabra emuná, esta palabra que usa Habacuc 2:4
es emuná, pero en español utilizaron la palabra fe. Qué interesante, ¿verdad? Pero esta palabra emuná que miramos en el hebreo significa fidelidad. Entonces, el justo por la fidelidad vivirá. Por la fidelidad vivirá. Entonces, para un judío o para un hebreo, la palabra emuná implica creer y hacer. No es simplemente creer mentalmente que existe un Dios o que hay un Dios, sino que conocen que ese Dios dio una palabra y le creen a esa palabra. A creer y hacer. Esa es la palabra emuná. Eso es lo que les estaba mencionando el otro día también. Amén. Entonces, este es un texto donde el apóstol Pablo, el mismo Pablo escribe de este Habacuc 2:4. ¿Ok? Entonces, si ustedes miran esa palabra emuná, significa fidelidad, ser fieles a Dios. Entonces, realmente lo que está diciendo Habacuc, el justo por la fidelidad vivirá, es decir, por la palabra o por el hacer y guardar los mandamientos de Dios, según Deuteronomio del 1 al 33, ¿verdad? Ok. ¿Vale? Ok. Se me hace que eso ya es todo, hermanos, por hoy. Ese va a ser el final de este mensaje. Ok.